Ahora nos centramos en dos puntos importantes del globo, relevantes, pero relacionándolos. Por un lado, las monarquías musulmanas, islámicas del Golfo Pérsico, emiratíes, saudíes, cataríes. Por otro lado, África, ya saben, continente pleno de materias primas, del que se habla como continente a futuro para final de este siglo, proyección demográfica. En cualquier caso, esas monarquías han cruzado el Mar Rojo, han llegado al África subsahariana para quedarse. Su presencia en el continente africano crece y lo viene haciendo desde hace años, y es un punto concreto verdaderamente que merece una reflexión en lo geopolítico, y lo hacemos con Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Si nos preguntamos cuál ha sido el compromiso tradicional de estos países del Golfo Pérsico con el continente africano, no sé si ha crecido considerablemente de forma distinta en los últimos tiempos, y si es así, ¿cuáles son los factores clave, Jesús, para que haya sucedido? Sí, en los últimos tiempos ha crecido el contacto de los países del Golfo, podemos decir la península arábiga, la parte sur, tanto Arabia Saudí como los Emiratos, como Qatar, y es cierto que ha habido vínculos culturales de la zona de la península ya desde la época de la primera égira. Se cuenta la tradición que seguidores de Mahoma durante la primera égira obtuvieron refugio en Etiopía, y de ahí se cimentan muchas relaciones. También hay muchos grupos tribales, no es el caso de Etiopía, que es el segundo país del mundo que abrazó el cristianismo, sino estamos hablando de, sobre todo, por ejemplo, la parte de Sudán, que hay clanes que por posicionarse de una manera relevante en la estructura del país siempre han visto que tenían unos ancestros en la península arábiga. Entonces, esos lazos han estado a lo largo de la historia, desde la Alta Edad Media. Solamente que hoy en día, debido a la pugna geopolítica, no solamente de estos países de la península arábiga con Irán, porque Irán también ha intentado de una manera tímida desde hace un tiempo también de tener influencia en África. Entonces, estos países también compiten entre ellos, es decir, claro, hay una competencia frente a Arabia Saudí, a veces de los Emiratos, y de Qatar frente a Arabia Saudí y de los Emiratos. Precisamente eso te iba a preguntar, cómo influía la realidad geopolítica interna de ese colectivo de países, porque al final supongo que sus posturas no siempre coincidirán en conflictos como el de Sudán, o en la seguridad, o en la visión de la estabilidad en el continente africano, porque ellas mismas tendrán distintos enfoques diplomáticos y de seguridad en África, ¿no? Sí, suelen apoyar muchas veces a facciones contrarias, el caso de Sudán, donde por ejemplo, los Emiratos han apoyado bastante a las fuerzas de apoyo rápido, contrarias a Omar el-Bashir, el gobierno legítimo en el país, que otros países sí han apoyado. Ya en el pasado había tenido fricciones al-Bashir con los Emiratos, es decir, que esto no viene de ahora. Y el caso de Etiopía, que hablaba que, mismo como en el caso que se puede ver de como un país como Armenia tradicionalmente ha sido hasta hace poco habitual de la Federación Rusa, pues el caso de como un país que tan cristiano, que avanzó, que tiene esos orígenes ancestrales en los inicios del cristianismo, a principios del siglo IV, alrededor del 333 después de Cristo, creo que es la fecha en la cual abraza oficialmente el cristianismo, pues un país como Etiopía tiene unas relaciones muy fuertes con los Emiratos, y no solamente desde el punto de vista comercial o diplomático, sino de proporcionar armas. Incluso se comenta que el palacio del actual primer ministro, Abiy Ahmed, se está financiando de manera por lo bajo con fondos de los Emiratos Árabes, alrededor de, creo que son 10.000 millones de dólares. Y esto es importante tener en cuenta que hay una gran cantidad de dinero, de armamento, que se está dando por los diferentes países
tanto los del Golfo, los Emiratos, como Arabia Saudí. Hay una competencia por ser el gran poder entre ellos. Sabemos que Arabia Saudí ha salido muy bien parada del tema, es un gran vencedor, podríamos decirlo así, del tema del conflicto, lo que Donald John Trump llama la guerra de los 12 días, Sí. entre Israel y otros países en Oriente Medio, el caso sobre todo de Irán, y claro, los países del Golfo no se quieren quedar atrás. Claro. Me gustaría, Jesús, que nos hablara sobre las implicaciones que puede tener para la soberanía y la autonomía de los estados africanos esa dependencia de la inversión, de la financiación, del apoyo en seguridad de estos países, porque al final supongo que habrá quien lo considere una forma de pseudo-imperialismo, ¿no? No sé si es así o si es más una dinámica de cooperación sur-sur en un mundo multipolar. ¿Cómo lo ves tú? Interesantes apreciaciones por tu parte. En efecto, puede llamar pseudo-imperialismo. Miremos, por ejemplo, en la zona del Cuerno de África, Arabia Saudí le interesa cosas diferentes a lo que le interesa a los Emiratos Árabes Unidos. A Arabia Saudí le interesa estabilidad, le interesa que no entren armas en Yemen, que no les afecten, que no tenga desestabilización interna en el reino saudí, pero los Emiratos Árabes no está tan preocupado por esa estabilidad. Lo que quiere ser es una gran potencia marítima y internacional. Podemos llamar una potencia media, como lo está siendo Arabia Saudí, aunque regionalmente no es una potencia media, es una gran potencia. Y el caso de Qatar, que en el pasado se convirtió ya desde hace varias décadas en una potencia, pese a la poca población que tenía, y Qatar ha metido mucho dinero en la zona, también utilizando diplomacia, no solamente en el Cuerno de África, en la zona del Sahel, pero claro, estos países no solamente buscan la zona del Cuerno de África, también en el Sahel han contribuido mucho, por ejemplo, los Emiratos Árabes, cuando habían problemas de estabilización económica de algunos países, han metido dinero, haciendo bastantes transferencias de divisas. Entonces, claro, hay una dependencia muy grande, que por una parte se utiliza diplomacia o poder blando, pero por otra parte hay intereses estratégicos y económicos muy fuertes y sobre todo mucho dinero en armas en la región, que muchas veces los utilizan los países Arabia Saudí o los países del Golfo para apoyar los regímenes legales, aunque hayan salido golpes de Estado, que hay actualmente en el Sahel. Los apoyó también en la zona cuando existía el G5 Sahel en la década anterior, la segunda década de este siglo XXI, pero claro, todo ese dinero de las armas, cuando lo cogen los rebeldes yihadistas, salafistas, es armas que les llega a ellos, aunque no ha sido lo que han querido los países del Golfo, y es decir, crea indirectamente inestabilidad y, como bien decías, una especie de neoimperialismo. ¿Cómo ven, Jesús, potencias tradicionales con intereses en África, esa creciente influencia de los países del Golfo? Por ejemplo, sabemos que Rusia, aunque indirectamente en todo el Sahel, quiere tener preponderancia, primero con Wagner, luego con Africa Corps, pero no sé ni siquiera cómo lo ven otros países que a lo mejor no tienen una gran presencia, Unión Europea o Estados Unidos, pero que seguro que les preocupa la estabilidad de la zona, ¿no? Sí, en resumen, la presencia militar por parte de lo que ahora se llama, ya no Grupo Wagner, Legión extranjera rusa, en la zona del Sahel, alrededor de unos 10.000 combatientes, según números recientes, está siendo un desastre, porque ellos entraron en la zona para quitar potencia, por una parte, presencia de potencia occidental, era una zona tradicionalmente en la cual Francia tenía mucho que decir, el antiguo colonialismo, que esto ha ido en contra de Francia. Claro. Pero, ¿qué es lo que sucede? También tenía la idea de que así desviaría un poco la atención de tener la concentración de muchos países de la Unión Europea o occidental sobre la guerra ruso-ucraniana. Pero claro, le está saliendo mal la jugada a Rusia, porque ese territorio que había sido pacificado con la ayuda de Francia, el G5 Sahel, con países occidentales de Estados Unidos a finales
de la década anterior, antes de la pandemia. Es una zona que ha caído con golpes de Estado, países como Burkina Faso, Mali, Níger. Chad está apoyando más a China, es otra cuestión. Pero claro, esos países que han cambiado de patronos, por así decirlo, entre comillas, de Federación Rusa a China, entonces no están ganando una estabilidad en el territorio. Muchos países como Burkina Faso o Mali están perdiendo los gobiernos al mando, que han salido golpes de Estado, están perdiendo gran influencia en el territorio, y eso es peligroso porque, claro, si bien que pueden vencer a la Federación Rusa, que pueden vencer a China, de hecho secuestran a ciudadanos chinos para sacar dinero, entonces se convierte en un problema muy grave, una no solamente para ellos, sino para Occidente. salafismo y de verdaderamente complicada. Te pido una pregunta, nos quedan 10 segundos. ¿Va a seguir la apuesta de estas monarquías por esa zona? ¿Un sí o no? Sí. Con eso nos quedamos. Va a seguir la apuesta. Jesús Gil Fuensanta, nos hemos quedado sin tiempo. Profesor de UNIR, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta aquí Pulso Geopolítico, mañana más.